Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Hola, pero muy buenas tardes aquí. Gracias por estar compartiendo por la FM 96.3, Radio High, como yo siempre digo, nuestra radio, la tuya, la mía y la de todos nosotros. Este encuentro, que es un reencuentro que la venimos afortunadamente y gracias a Dios realizando durante muchos años, más de 25 años. Así que increíble, ¿no? Pero esto es así, maravilloso. Bueno, aquí por supuesto para tratar de salir de este encuentro mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado y ojalá que así sea. Hoy estamos ya en el día 8 del mes de Av. Mañana es el día de el 9 de Av, que si no hubiera sido Shabbat es un día de luto, del cual vamos a ir por supuesto a charlar en todo el programa por la trascendencia, la importancia que tiene para todo el pueblo judío. El 9 de Av. Uno de los temas es que una de las cosas que hay que observar es el ayuno, pero como cae en Shabbat este 9 de Av, el ayuno se posterga hasta el día domingo. Técnicamente el ayuno comienza mañana a las 18 horas 17 minutos, mañana a las 18 horas 17 minutos comienza el ayuno y se extiende hasta el día domingo a las 18 horas 44 minutos. Así que, bueno, vamos a tener, por supuesto, en la selección musical y el manejo de los controles a Miguel Ángel, a quien, por supuesto, le damos el saludo que corresponde y muchísimas gracias por toda tu experiencia y por ayudarnos a hacer este programa. Bueno, te quiero comentar que el día de Shabbat, en el día, digamos, el horario para prender velas de Shabbat, en el día de hoy, en la ciudad de Buenos Aires comienza a las 17 horas 58 minutos y termina el Shabbat mañana a las 18 horas 56 minutos. Así que bueno, ya habiendo charlado los horarios, cuando comienza el ayuno mañana, ya estamos para seguir con el programa. No sin antes tratar de flexionar un poquitito los músculos, prepararnos, apoltronarnos en el sillón más cómodo. Vos mientras empezás a preparar tus velitas de Shabbat y quizás estás manejando el coche. Gracias por estar compartiendo conmigo. Gracias de todo corazón a todos ustedes. Seguimos con más reencuentro después de este tema musical.
Qué linda música, ¿no? Qué linda música, cómo nos predispone para las mejores cosas. Bueno, te quiero comentar que, bueno, precisamente cuáles son las reglas o las leyes que presiden el 9 de Av. Como te dije, el ayuno va a comenzar mañana a las 18 horas 17 minutos y va a terminar el domingo a las 18 horas 44 minutos. Se posterga el ayuno porque no vamos a ayunar un Shabbat. Bueno, nos está prohibido, por supuesto, en Tisha B'Av comer, beber, bañarnos, escuchar música. Nos está prohibido utilizar zapatos de cuero y mantener relaciones íntimas maritales. Generalmente se acostumbra a sentarse en sillas bajas por lo menos hasta el mediodía. Y solo se estudian temas tristes porque hay un montón de hechos tristes que acaecieron al pueblo judío a través de toda la historia. Lo más importante es que fundamentalmente es que estamos sintiendo la pérdida de los 2 templos de Jerusalén, que fueron destruidos también un 9 de Av en diferentes momentos de la historia. Así que y estamos esperando, por supuesto, la pronta redención del pueblo judío con el Mesías, quien va a construir el 3er templo. Ahora vamos a ver por qué el 9 de Av tiene esta connotación tan fuerte a través de la historia en diferentes momentos, claro. Cosas que sucedieron en el mes de Av, algunos incluso sucedieron exactamente el día 9 de Av. Por ejemplo, la Torá habla de la sublevación contra Moshe y Aarón cuando los espías volvieron. ¿Te acuerdas que se habían enviado 12 espías a ver la tierra que iba a ser la tierra de Israel? Y cuando vuelven de esta tierra, que era Canaán en aquel momento, dan un informe altamente negativo. Entonces Dios decretó que la generación del desierto, por esos espías que decía que la tierra no podía ser conquistada, decretó que la generación del desierto, se refería a los hombres de 20 a 60 años, no iban a poder entrar a la tierra de Israel y los hacen un peregrinaje de 40 años hasta que mueran en el desierto. También, como te digo, un 9 de Av fue destruido el primer templo de Jerusalén, que es el Beit HaMikdash, que es el gran templo de Jerusalén. La primera destrucción acaeció en el calendario hebreo en el año 3338. Esto sucedió 422 años antes de la era común. Ahora, el segundo templo de Jerusalén, es el Beit HaMikdash, también fue destruido, también un 9 de Av. Fue destruido en el año 69 de la era común. 69 de la era común. Este segundo templo duró 420 años. El primer templo duró 410 años. El segundo templo duró 420 años. Y también en 9 de Av fue destruida la ciudad de Betar después de la derrota de la rebelión de Bar Kokhba. También está escrito que la ciudad de Jerusalén fue arada, así está dicho, arada por el invasor romano. ¿Para qué? Para asegurarse de que nunca jamás iba a ser reconstruida. También en el año 1290 de la era común, en Av también 9 de Av fueron expulsados los judíos de Bretaña. Fíjate vos la cantidad de hechos nefastos que sucedieron al pueblo judío a través de la historia en diferentes momentos. En 1290 de la era común corresponde al año 5050 del calendario hebreo. Ahora, en el año 1492 de la era común, que en el calendario hebreo es el año 5222, fueron expulsados los judíos de España. Y el 10 de Av fueron también en el año 5266 del calendario hebreo, que corresponde al año 1506 de la era común, fueron expulsados los judíos de Francia. Vos fíjate, expulsiones de los judíos de España, expulsiones de Bretaña, expulsiones de Francia. Y fíjate vos en Argentina, la AMIA explota, el atentado terrible que sufrió la comunidad judía, y en realidad también lo sufrió todo el pueblo argentino. Fue, a pesar que el atentado fue contra la comunidad judía, para los judíos, fue realizado un día 10 del mes de Av. Sí, en el año 1994, ese 18 de julio de 1994, cuando a las 9 horas 53 minutos explota la bomba de la AMIA que mata a 85 personas y centenares de heridos. Esto sucedió un día 10 de Av. Entonces vos fíjate la connotación dura, fuerte, tremenda que tiene todo este mes de Av
destacar terrible. Por eso tiene una connotación de elevación y tristeza en cuanto a las leyes que rigen el Tisha B'Av. Son las mismas leyes que rigen para el día del Kipur. En cuanto a ayuno, en cuanto a la tristeza, en cuanto a no utilizar zapatos de cuero, entonces tener una actitud de no tener relaciones íntimas, en cuanto a la actitud de tener toda una situación de estar compungidos, porque la verdad, si el templo fue destruido, se destruye la presencia, como está escrito por los sabios, la presencia del Creador en el mundo. Por lo menos ahí se dice que reinaba, en el templo reinaba la Shekhinah, que es la presencia divina, y fue destruido tanto en el primer templo como el segundo fue destruido el 9 de Av. ¿Por qué hemos ayunado el 17 de Tammuz? Que esto sucedió 3 semanas antes. Porque cuando el 17 de Tammuz, porque el 17 de Tammuz se recuerda la nefasta noticia de que el muro exterior de la ciudad de Jerusalén ya fue destruido por el enemigo. Entonces ya eso sí, ya de por sí representa un momento de tristeza, un momento de luto. Y desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, que es mañana, pero el ayuno lo vamos a realizar el día domingo, están estas 3 semanas de lamentaciones. Por eso se lee el rollo Eijá, que quiere decir cómo pudo suceder. Pero luego, claro, vienen las 7 semanas de consuelo. Tenemos 3 semanas de lamentaciones, pero tenemos luego 7 semanas de consuelo. Hasta que esto es así. Siempre, ahora vos fíjate lo interesante, lo importante, ¿no? Siempre la alegría corta el dolor. Fíjate vos que cuando el ayuno de Tisha B'Av, estamos hablando de una efeméride, es una fecha tremenda para el pueblo judío, si cae en Shabbat, el ayuno no se hace en Shabbat, porque la alegría tiene que ser mayor que el duelo, porque estamos construidos para vivir y no solamente para sobrevivir. Bueno, quien te habla es Alberto Roscolequiere. En este momento son las 16 horas 18 minutos. Y gracias por estar compartiendo conmigo. Y vamos, Miguel Ángel, a un tema musical. Yo sigo con ustedes hasta casi las 5 de la tarde, con temas relacionados básicamente con el Tisha B'Av, que ahí vamos a charlar del primer templo, segundo templo, cuál es la profecía del tercer templo, qué pasó con las tablas de la ley. ¿Estuvieron en el segundo templo las tablas de la ley? Te la dejo picando. ¿Estuvieron en el segundo templo las tablas de la ley o no estuvieron? ¿Viste las tablas que recibió Moshe en el monte Sinaí, que luego fueron rotas? ¿Qué pasó con ellas? Si me esperas un ratito, luego del tema musical, seguimos con mucho, pero mucho más reencuentro. Gracias por estar conmigo. לשונך מרע, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סוד מרע טוב, בקש שלום ורודפהו.
שלום ורודפנו. Bien. Bueno, el Shabbat es que se termina mañana, ya que empieza en realidad ya un ratito. Como te dije, a las 17 horas 58 minutos se denomina Shabbat Hazón. Hazón quiere decir en hebreo visión, porque se lee la profecía de Isaías. Y en realidad, ¿por qué visión? Porque se le muestra a cada judío cómo va a ser el tercer templo. Claro, uno dice, pero si nuestros ojos no lo pueden ver. Dicen, los ojos nuestros no lo pueden ver, pero nuestra alma sí la puede ver, porque la profecía es que va a haber un tercer templo que no va a ser destruido, porque el arquitecto del mundo lo va a construir. Entonces, fíjate, el primer templo duró 410 años, el segundo 420 y el tercero va a ser de manufactura eterna. Así que en realidad se habla del tercer templo también, o el templo en realidad, se habla que era el cuello entre el cielo y la tierra. ¿Viste? Porque en el cuerpo humano tenés la cabeza y tenés el resto del cuerpo, pero tiene que haber un hecho que comunique a la cabeza con el cuerpo, que es el cuello. El cuello era en realidad el templo, haciendo una comparación, porque era de donde los rezos que se hacían en el templo surgían hacia arriba. Así que la verdad que en el templo la gente podía ver cuando estaba construido, ahí físicamente podía ver los milagros que sucedían, un fuego que nunca se apagaba en forma del león, y ahí estaba la presencia divina, porque estaba colmado de presencia divina. En realidad el templo era una ventana a través de la cual Dios irradiaba luz para todo el mundo. Así que, porque la involucración o el involucramiento del Creador con el mundo era manifiesto. Toda la gente lo podía ver, todo el pueblo judío, y los que no eran judíos también entraban al templo y lo podían ver, y podían ver los milagros. Ahora, 2 veces se nos dio el regalo, primer templo y segundo templo. Y ahí los sabios, creo que Berdichev dice que bueno, fíjate que vos que hay un chico que un padre le regala un traje, y el chico, claro, se comporta en forma inadecuada y rompe el traje. Le vuelve a regalar un traje. El chico se comporta en forma inadecuada y rompe nuevamente el traje. Entonces el padre no quiere que el chico se quede sin el traje. Tiene un traje nuevo para él, pero no se lo entrega, se lo muestra. Se lo muestra hasta que el chico se lo merezca. Y esta es la visión, de alguna manera, esta sinonimia que hacemos, que en este Shabbat de visión estamos viendo ese traje, porque nuestra alma está viendo esta visión del tercer templo que va a tener manufactura divina y que va a ser eterno. Así que Dios ya va a construir para nosotros este tercer templo. Así que Dios nos está mostrando y nuestras almas están viendo, estamos teniendo esa visión. Por eso también se denomina Shabbat de Hazón, el Shabbat de la visión. Estamos viendo, nuestra alma está percibiendo esto. Así que estamos viendo y percibiendo. Claro, uno dice, bueno, pero ¿por qué el ejemplo es con un traje y no con una casa? Porque uno puede decir, bueno, mira, se destruyó la casa, y ¿por qué hacen el ejemplo con el traje? Porque si en realidad el templo es una construcción, uno dice, tiene más lógica que uno lo compare como si fuera con una casa que con un traje. Entonces, ¿por qué esto es así? Esto es así porque en realidad tanto la casa como el traje albergan a la persona. Es verdad. Pero vos podés invitar a una persona a tu casa, pero no, en general no compartís el traje. Y aun cuando lo compartas, no va a tener exactamente la caída que va a tener el traje para vos. Entonces, el traje, claro que contiene a la persona, pero de una manera muy, muy personal. Y el templo era un traje personal para todos y cada uno de nosotros. A punto tal de que, vos sabés que en el templo de Jerusalén había diferentes
lugares. Había para los Kohanim, para los varones, para las mujeres. Había diferentes lugares. Entonces, el traje, el ejemplo es porque el traje es para uno. Entonces, el templo es como, también tiene una manufactura, si bien es para todo el pueblo, pero en realidad también es que uno lo vivía como si fuera absolutamente para uno. Porque el traje alberga, pero también envuelve a la persona. Entonces, y Dios eligió revelar su presencia también en nuestro mundo a través de esta investidura. Es una estructura para abarcar a todo el pueblo, pero que cada uno se sienta como si fuera un traje individual. Por eso, vos sabés que cuando se construye el primer templo de Jerusalén, lo construye el rey Salomón, y él sabía, tenía una profecía que iba a ser destruido el templo, y por eso construye pasadizos subterráneos para que eventualmente se guarde las tablas de la ley, que estaba el arca, dentro del arca que se depositaba en el Kodesh HaKodashim, que era el lugar más sagrado del templo. Había en ese lugar al cual accedía únicamente el Kohen Gadol una vez por año, que era el día del Kipur. Había este receptáculo que era el arca, donde estaban guardadas las tablas de la ley, las tablas que estaban rotas, que habían sido entregadas por el Creador. ¿Correcto? Bien. Pero como el rey Salomón tenía la profecía de que iba a ser destruido eventualmente, entonces él construye el primer templo de Jerusalén con pasadizos para que sea ocultado. A punto tal de que Yoshía, el rey Yoshía, 22 años, escúchame bien, 22 años antes que se destruya el primer templo, 22 años antes que se destruya el primer templo, él guarda y esconde el arca con las tablas en estos pasadizos subterráneos ocultos que todavía no fueron encontrados, pero que están. Es como si aprietas el arca, albergaba ahí el corazón. Si el templo era un cuerpo, el arca era el corazón. El arca era el corazón. Y fue ocultado este arca 22 años antes que se destruya el primer templo, cuando nada hacía prever, humanamente hablando, de que esto iba a ser posible y destruido. A punto tal que cuando se construye el segundo templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash, el segundo templo, el arca no estaba en el Kodesh HaKodashim. Seguía permaneciendo escondido y oculto incluso hasta nuestros días, que lo vamos a encontrar cuando venga el Mashiach. O sea, 22 años antes de que se destruya el primer templo y durante el segundo templo, las arcas que contenían las tablas de la ley están ocultas. Uno dice, bueno, pero entonces tenía santidad el hecho de que las arcas no estén dentro del Kodesh HaKodashim o el Sancta Sanctorum, que era el lugar más santo dentro del templo de Jerusalén. Y sí, no era menos santo el lugar donde estaba albergada el arca, y no deja de ser el templo menos templo, porque el corazón del templo estaba ahí en el templo, en otro pasadizo secreto. Así que por eso nosotros, en estas semanas que concluyen con el Tisha B'Av, terminan estas lamentaciones y se lee también el Hija, este rollo, uno de los 5 rollos, que pregunta ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Claro, uno se pregunta cómo fue posible, porque el Creador había hecho un pacto de amor y unión eterna con Abraham, y también le anunció sucesos duros y le anunció exilios. Entonces, ¿cómo pudieron los enemigos entrar al santo santuario, al Kodesh HaKodashim? ¿Cómo? Pero bueno, en realidad esto expresa una composición de que hay un exilio y destrucción, pero también hay una reconstrucción. Porque la pregunta que hacen los sabios, ¿cuál fue el motivo por el cual fue destruido el segundo templo? Y los sabios dicen, por el odio sin sentido. El odio sin sentido. Así que, porque las maravillosas promesas proféticas que el Creador le dio al pueblo de Israel no pueden alcanzarse sino a través de un exilio previo. Porque todo el objetivo del exilio, ¿cuál es? Es la redención. Por eso, en el mismo momento en el cual el Creador sella el pacto de unión de él con el pueblo, y con Abraham, por supuesto, le hace saber el tema del exilio, pero también le hace saber que desde el interior va a fortalecerse esa extraordinaria luz de la redención,
Y en la destrucción se encuentra oculto el intenso amor que el Creador tiene por el pueblo y con el pueblo de Israel. עוד פעם. שם בבית הקטן, שושנים מוחות בגן, ובשובך הלבן היונה. ואני חולם עכשיו על כנפיים של זהב, איך בשמיים אני עף ורק אלייך שם. תני לי מחבקת וטובה, תני לי מחזקת ושלווה, תני לי וחכי לי אהובה כשאני כאן לבד, תני לי אצל אלון כבד, חיילות זיכרון עובד, והייתי כל העת כמו תמונה, ואני חולם עליו בסופה ובשרב, איני יכול עוד בלעדיו, רוצה אותך עכשיו, תני לי מחבקת וטובה, תני לי מחזקת ושלווה, תני לי יד וחכי לי אהובה כשאני כאן לבד, תני לי יד. Bien, muchísimas gracias a la gente que está escribiendo. No puedo contestar a todos porque la verdad que no tenemos espacio de punto de vista de tiempo. Pero sí, se lee la visión, Shabbat Hazon, la profecía de Isaías, es la profecía que se lee, ¿correcto? Entonces, la pregunta que uno se puede realizar, en consecuencia, ¿era tan templo el primero como el segundo, como el tercero? ¿O el tercero va a tener una elevación? Claro que el tercero no va a ser destruido, pero desde el punto de vista, tanto el primer templo era tan templo como el segundo y como va a ser el tercero. Eran parte, no le quita santidad. Y tampoco le quita santidad al templo el hecho de que el segundo templo, por ejemplo, no estaba el arca, que es el arca donde yacía la Shejinah, la presencia divina estaba en el arca, y no le daba ni le quitaba absolutamente nada, porque el corazón
estaba también en esa construcción. No estaba en el Kodesh HaKodashim, estaba en otro sector, que era un pasadizo que Salomón, como te dije, el rey Salomón, había construido cuando construyó el primer templo y que luego fue escondido por Yoshía. Correcto, en otras palabras. En algún momento el primer templo tenía el arca, el segundo templo no tuvo el arca, entonces ¿cómo puede ser? Bueno, y los sabios dicen de que el templo existió en un estado primero revelado, estaba en el arca y en el Kodesh HaKodashim, y también existió en un estado oculto, cuando el arca ya no estaba en el segundo templo, pero no quiere decir de que el templo era menos templo. Entonces, ¿cómo te puedo explicar? El templo fue construido para existir en dos estados, en un estado revelado y en un estado oculto. Por consiguiente, había dos lugares para alojar el arca. Primero estuvo en el Kodesh HaKodashim, ¿correcto? Y luego estuvo guardado en este sector oculto, que era un profundo, así está escrito, un profundo y sinuoso pasadizo. Entonces, había un estado oculto y había un estado revelado. Por los pecados del pueblo el templo fue destruido, así está escrito, absolutamente. Pero está escrito también que esto fue un complot del Creador sobre el hombre. Entonces, porque el Creador creó al ser humano con la capacidad de equivocarse. Pero ¿por qué lo hizo? Porque el Creador quiere que a través de la oscuridad nosotros breguemos y luchemos por salir a la luz, para permitirnos descubrir que estamos viviendo en una oscuridad y anhelemos la luz. Este es el hecho místico que hay, ¿no? Entonces, hay mucho camino para trabajar, hay mucho camino para lograr, pero estamos en el camino, porque estamos desarrollando nuestro potencial con la pasión del que enfrenta esta oscuridad queriendo alcanzar la luz. Entonces, estamos buscando la luz, por eso estamos deseando y anhelando que venga y se construya ya el tercer templo, porque ningún hombre puede perseguir la vida. Ningún hombre, escúchame bien, puede perseguir la vida con la intensidad del que huye de la muerte. Solamente el que huye de la muerte es el que sabe la fuerza que está aplicando para perseguir la vida. Entonces esto también se relaciona con esta cámara subterránea de que el arca estaba en este pasaje escondido y que en un momento se va a revelar. En realidad este descenso espiritual que vivió el pueblo judío en realidad es con el objetivo de alcanzar un estadio y una elevación superior que va a depender de nosotros, pero en realidad es de la fuerza que estamos haciendo para este ascenso absolutamente. Entonces esto es como te puedo explicar, viste, como el retornante que se llama el Baal Teshuvah. Viste, siempre las escrituras dicen, cuando se hacen los rezos en el templo, en la sinagoga, se dice que donde se para un retornante no se puede ni siquiera parar un tzadik. Tzadik es la persona que tiene una elevación espiritual que nunca tuvo contacto con el pecado, ni siquiera le pasó por la cabeza el pecado. El retornante es una persona que, habiendo pecado y habiendo transgredido, tomando conciencia de transgresión, luego hace un retorno a su eje espiritual y vuelve a posicionarse en el lugar adecuado. Y precisamente está escrito que la persona que tuvo la fuerza para retornar tiene un brillo, porque volvió de la oscuridad, y donde él se para, ni siquiera un tzadik de elevación espiritual puede pararse donde se para este Baal Teshuvah o este retornante. Por eso digo que el tercer templo va a ser el retorno que estamos anhelando absolutamente. Bien, vamos al tema musical y seguimos con más reencuentros. Gracias por estar conmigo.
מה אני מבקש לי? לא הרבה, עד זה כל מה שיש לי. בסביבה בין הצער לאושר מחפש לי טיפת אהבה. מה שאני מבקשת זה דומה, לפעמים מתכנסת ושונאת, לפעמים מסתפקת ולנשק לך את הדמעה. ככה זה כשיש שניים, מסתבר זה תמיד פעמיים. לדבר זה נותן לי את הכוח להתגבר גם על 100 מכות. ככה זה כשיש שניים, זה הרבה, זה תמיד פעמיים. לדבר לו זה לא בשמיים, זה מה שגורם לי לבכות. אל תבכי לו הפעם, אל תבכי לו, אחזיק מעמד מול ים מבחי. ואם בא לך לזוז קצת תרקדי, אני פה בסביבה. שים לי יד על פניי, זה שוב מזכיר איך נשקת אותי פעם. מול העיר נעורנו היו אז מתוקים, כי הייתה שם אהבה. ככה זה כשיש שניים, מסתבר זה תמיד פעמיים. לדבר זה נותן לי את הכוח להתגבר גם על 100 מכות. ככה זה כשיש שניים, זה הרבה, זה תמיד פעמיים. לדבר לא זה לא בשמיים, זה מה שגורם לי לבכות. ¿Sabes que el hasidismo trae un ejemplo para graficar cómo un suceso que se ve negativo, que fueron la destrucción de los templos, ¿no?, puede contener en el interior un intenso amor? Parece una contradicción. Es como si fuera un maestro que se para frente a un alumno, le da atención, dedicación, le enseña una sabiduría muy profunda, pero de repente deja de enseñar y se desconecta del alumno, ¿no? Y entonces, claro, el alumno se siente abandonado, se siente rechazado y le parece que su maestro no le quiere enseñar más. Pero ¿qué pasó realmente? En realidad, esta acción le provoca en la mente del maestro un pensamiento novedoso y extraordinario que le puede brindar al alumno para que comprenda profundamente el tema. Entonces, precisamente el maestro dirige la atención a esta idea novedosa para concentrarse en esta idea, para captarla. Entonces, porque cuando retorna el alumno y le revele lo que está sucediendo, luego del rechazo, se da cuenta el alumno que en realidad el maestro no se apartó de él, interrumpió el pensamiento, esta transmisión, porque quería que el alumno reaccione. Este es el sentido de la destrucción y el exilio. Desde una perspectiva externa, claro, ocurrieron terribles tragedias. Yo las mencioné cuando comenzó este programa, ¿no? Hubo un tremendo, enorme ocultamiento de la presencia divina. Pero precisamente el Creador es la bondad, la benevolencia más absoluta. Entonces es imposible que de él surja algo malo. Entonces, dentro del ocultamiento que él realizó, se esconde una bondad extraordinaria, porque en el seno del exilio se está tejiendo la redención. ¿Qué es la redención? Una revelación divina totalmente novedosa. Porque cuanto más fuerte sea la oscuridad y el ocultamiento, esto indica entonces
que el Creador está ocupado, por así decirlo, en preparar una luz divina más elevada todavía. Una luz que va a revelar, cuando sea la redención, que valía la pena soportar el sufrimiento del exilio y la destrucción. Entonces, de alguna manera yo trato de explicar con estos ejemplos por qué el ocultamiento divino y la oscuridad espiritual, porque hay una oscuridad espiritual, es obvio, se hacen más fuertes a medida que se extiende más el exilio diaspórico, puesto que cuanto más se prolonga el exilio, se agranda e intensifica el bien que está oculto en esta redención. Cuanto más grande es la desconexión del alumno, mayor va a ser la revelación de la luz por parte del maestro cuando el maestro retorne. Esto es un poquitito lo que yo quería compartir con ustedes. Y repito que mañana a 18 horas 17 minutos comienza el ayuno en la ciudad de Buenos Aires y termina el domingo a las 18 horas 44 minutos. En cuanto al horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires, hoy está establecido en las 17 horas 58 minutos y termina el Shabbat mañana a las 18 horas 56 minutos. Rogando que ustedes el lugar en el cual se encuentran, y estoy seguro, sean bendecidos por la luz del Creador. Así va a ser. Vamos a un temita musical. Y de a poquito yo voy a retornar para ir cerrando un poquito el programa. Tenemos un temita musical por ahí, Miguel Ángel. Sí. Y en unos minutitos yo vuelvo y vamos colocando un poquitito el broche al programa de hoy. Gracias por estar conmigo. עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום. עכשיו אני מחיש את צעדיי, היא מסתכלת בחלום, רואה אותי עובר בחוץ, היא לא יודעת מה עובר עליי בתוך עיניה הכחולות, ירח חם תלוי. עכשיו היא עצובה כמוני, בוודאי היא מוציאה את בגדה, אוכלת לבדה תטור, היא לא יודעת מה עובר עליי. אומנם אין ערבה שאין לה סוף, אבל הסוף הזה נראה לי מקולל. הולך בין האנשים ברחוב, צועקו, תגידו לה. עכשיו אני ממשיך כאילו לא הכל אבוד, זה זז בבטן והורס את לילותיי. אני חושב שהאהבה שלי איתה זה הדבר הכי חשוב, היא לא יודעת מה עובר עליי. אומנם אין הרבה שאין לה סוף, אבל הסוף הזה נראה לי לכולם. הולך בין האנשים ברחוב, צועקו, תגידו לה. תגידו לה. לא זז מכאן אף פעם, הולך בעיר ומתבטל מגעגועי, חוזר לחדר ונגמר, כותב שירים ושר אותם, היא לא יודעת מה עובר עליי. אומנם אין הרבה שאין לה סוף, אבל הסוף הזה
מכולם הולך בין האנשים ברחוב צועקו. La verdad que parece mentira, ya son casi las 5 menos 5. Estamos terminando el programa. Yo repito, el domingo mañana ya comienza el ayuno, 18 horas 17 minutos, vamos a leer Hija del Domingo y Lamentaciones. Pero un destino mejor nos espera. Fuerza y adelante. Les deseo lo mejor para todos y cada uno de ustedes, que sean bendecidos en el lugar en el cual se encuentren, y Shabbat Shalom Umevorach. תגידו